Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas, me presento, mi nombre es Felipe, alias el enfermero inversor. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Hoy estamos con Pablo Gajardo. Pablo Gajardo es un especialista en el tema de los fondos de pensiones que nos va a orientar con el tema de la APB. Antes que todo, quiero preguntarte, ¿quién es Pablo Gajardo? Hola Felipe, bueno, un saludo a todos los que te siguen. Eh, ¿Quién es Pablo Gajardo? Bueno, yo soy de profesión ingeniero civil industrial y, y ahora tengo mi emprendimiento, mi propio negocio. Y el tema previsional, la verdad que salió primero partió como un hobby, o más que un hobby. Mis papás tenían que jubilarse o iban a empezar a ver el tema de la pensión hace un par de años y la verdad que me empecé a meter como para ayudarlo. Justo estaba el tema para el estallido, qué iba a pasar con las pensiones, si íbamos a hacer un cambio de sistema de pensiones, todo eso. Así que ahí empecé a estudiar y nada, me interesó. Bueno, aparte de las pensiones, también empecé a estudiar el tema de inversiones. Entonces, si bien no son lo mismo, igual tienen temas bien parecidos. Entonces, desde hace un tiempo ya, varios años, que yo empecé como a estudiar full tema inversiones y pensiones y, y decidí acreditarme ya este año, porque dije ya, la verdad que tengo conocimiento, empecé a ayudar a algunas personas, pero obviamente no era asesor calificado. Así que decidí acreditarme como asesor previsional, que ese es el término. Eh, y, y, bueno, ahora ya puedo ejercer como asesor previsional, tal como dice la norma. Oye, cuéntame, inicialmente comenzaste por hobby por el tema de tus papás, pero antes de eso Uh -huh, tenías formación en finanzas, así como yo sé que los ingenieros civiles industriales tienen su especialización y una de esas puede ser la uh finanza. -huh. ¿Te especializaste en tu carrera en el ámbito de las finanzas o alguna práctica o trabajo que haya estado en relación a eso? No, la verdad que no. Yo me fui más por el lado como de control de gestión, que no era como tanto el área más financiera. Y claro, lo que pasa en finanzas, en temas de ingeniería, eh, si bien sirve algo, pero igual no se aplica tanto al mundo, por ejemplo, en las inversiones. Yo siempre me acuerdo de Tomás Casanera cuando dice hablar de los WAC y todas estas fórmulas como con letras griegas y de repente como que la gente se queda con eso y no tanto con cómo es realmente la inversión. Eh, que hay más que ver temas, por ejemplo, bueno, temas contables, temas, leer estado financiero, leer balance, leer flujo, entonces todo eso no, la verdad no lo, si bien lo pasamos en algún ramo, por ejemplo, en la universidad, pero nunca me dediqué full a eso y hace un par de años me empecé a dedicar más en eso, a entrar en eso, a estudiar en eso y en paralelo también a esto que como te mencionaba, que era el tema de asesoría previsional. Eh, que como por el tema de mis papás, como te decía, me dediqué full para ayudarlo al final. Mira, yo siempre digo, y este es mi pensamiento, la verdad, quizás sea un pensamiento más o menos ignorante para un tema que, para alguien que sabe realmente de cómo funcionan las pensiones, pero siempre Uh digo, -huh. ándate por la FP más barata, la que te cobre menos comisión. Por eso yo, por ejemplo, cotizo en la FP Modelo y cotizo en el Fondo A porque está relacionado con, porque creo en las acciones como generadoras de riqueza de largo plazo. A diferencia del Uh fondo -huh. E que tiene más, de los otros fondos que tienen mayor porcentaje de rentabilidad de renta fija. Uh -huh. En base a Uh eso, cuéntanos, ¿qué es lo que hace un asesor financiero? ¿Cómo ayudas a las personas o cómo las asesoras, básicamente? A qué se dedica -huh. un asesor? Esa es buena pregunta porque por ejemplo, bueno, partiendo, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para ser asesor no son nada del otro mundo, no son difíciles, salvo uno, que es la prueba de conocimiento. Que en general lo que piden es, por ejemplo, ser chileno, tener más de 18, educación media, pero piden una prueba de conocimiento que la verdad es que es bien difícil. En general se la pasa como el 30% por lo que yo veía siempre en las pruebas anteriores. Se da una o dos veces al año, la da la Superintendencia de Pensiones, y esa prueba uno la acredita como para ser asesor previsional. Entonces, si uno pasa esa prueba, ahí ya uno se puede inscribir y uno queda en el registro de asesores previsionales de la página de la Super de Pensiones. Ahí están los asesores
certificados. Igual es importante que la gente sepa dónde buscar y dónde ver quiénes están certificados realmente por la Superintendencia de Pensiones. Igual un tema delicado, entonces no es como que llegar y cualquier persona pueda asesorar a alguien. Eso es como ser asesor previsional. Ahora, ¿qué es lo que hace el asesor previsional? El asesor previsional lo que trata de hacer lo que hace es informar y educar a la gente, tanto en la vida activa que se le llama, que la vida activa es como cuando uno está trabajando. Esto es cambio de AFP, cambio de multifondo, si alguien quiere empezar a proyectar cuánto sería su pensión si empieza a hacer una APB, todo eso. Y la vida ya cuando uno se va a pensionar, que es explicarle los tipos de pensiones que hay, las modalidades de pensión, porque la gente en verdad lo que más conoce es el retiro programado de la renta vitalicia. Pero en verdad hay 4 modalidades de pensiones, no son solo 2. Dentro de la renta vitalicia hay varias cláusulas adicionales que se le pueden agregar a la renta vitalicia, que son medias desconocidas. Por ejemplo, agregar periodos garantizados, agregar cláusulas de aumento, que por ejemplo en los primeros meses uno reciba más pensión que las etapas finales. Ahí uno puede ir jugando un poco con las variables y con lo que quiere el cliente al final. Asesorando al final en lo que él busca y en los intereses de él. No hay como una única verdad, no hay una única solución como el tema, sino que va a ser netamente en base al uno a uno, a lo que el cliente nos va diciendo y a lo que el cliente depende de los fondos que tenga, etcétera. Obviamente se hace una asesoría, de hecho un disclaimer importante, que esto que estamos haciendo obviamente no es asesoría previsional, sino que es lo mismo que dices tú, que esto no es como que se llama, no es asesoría financiera, es solo educación financiera. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero el tema previsional, porque para hacer una asesoría previsional, lo que tengo que hacer es juntarme obviamente con la persona y evaluar su situación. Y bueno, respecto a lo que dices de los fondos, efectivamente ahí hay un trade-off, que es la comisión al comienzo. Cuando quizás uno no tiene un saldo acumulado, uno se puede ir más por el tema de cuál tiene la comisión más baja, y a medida que uno vaya viendo el saldo crecer, quizás ahí la preocupación más que por la comisión va siendo por la rentabilidad que vaya generando la administradora. Entonces ahí también no es un siempre conviene esto, sino que un depende. Van a haber varios depende dentro de las respuestas, así que... Como con cualquier tipo de inversión, depende No, de quién depende. invierta y del objetivo de la inversión. Exactamente. En base a eso, tú, ¿por qué crees que es importante buscar asesoría previsional cuando uno, mira, por ejemplo, a mi edad, pongámonos en distintos casos, una persona joven que recién empezó a cotizar? ¿Por qué crees que sería importante para una persona joven buscar inicialmente una asesoría? Yo creo que una persona joven, primero, para que entienda en qué consiste el sistema, porque hay mucho desconocimiento de partida de los distintos tipos de cuentas que uno puede tener en la AFP. Yo Mira, sé que tú lo mostraste igual en el video anterior. aquí quiero hacer un Sí. stop, porque cuando me dijiste eso de que cuando cumplí 65 existen varias modalidades de pensionarse aparte de la renta vitalicia, me dejaste loco. ¿Qué queréis que diga? La verdad es que yo lo desconocía. Así que de ahí partimos con buena base, porque yo no cacho ni uno ahí. Dale, continúa No, y nomás. la mayoría tampoco lo sabe. O sea, es algo... obviamente cuando yo partí en esto, como te decía, tratando de ayudar un poco a mis papás, tampoco hay muchas cosas que no conocía, que son como básicas y que la verdad que la mayoría de la gente no conoce. Entonces, entre paréntesis, la asesoría obviamente que tiene un costo. El costo de la asesoría es la vida activa, que se le llama a los asesores previsionales. La vida activa es cuando uno está trabajando, por ejemplo tú estás partiendo. Hay un costo que va de acuerdo a cada asesor. Cada asesor es su tarifa, pero al momento de pensionarse, hay un tope que lo rige la norma. La superintendencia ahí fijó un tope de las comisiones. Cuando una persona se quiere pensionar por retiro programado, el tope es de la comisión es de 1,2%,
con un tope de 36 UF. Si uno se va a renta vitalicia, la comisión es de 1,5% con un tope de 60 UF. ¿Y por qué el tope es más bajo en retiro programado? O la comisión es más baja en retiro programado, porque la persona después de ir a un retiro programado, ella puede pescar sus fondos, porque siguen siendo de su propiedad, y llevarle una renta vitalicia. O sea, no queda amarrado al retiro programado. No así la renta vitalicia. La renta vitalicia es como un seguro que uno pasa su plata y obviamente ellos se encargan de pagar las pensiones, y las pensiones que vienen a los beneficiarios de sobrevivencia una vez que fallece el afiliado. Pero esa plata deja de ser de ellos. Por eso que el tema de la heredabilidad de los fondos está tan en boga hoy en día. Claro, en la FP uno sigue manteniendo la propiedad de los fondos. En la compañía de seguros, como cualquier seguro, al final uno paga justamente por un seguro al final, y es lo que te protege, entre comillas, el saber que uno va a recibir en UF el monto de acá hasta que fallezca. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta inicial, es importante por eso, porque uno tiene que conocer, si uno quiere planificar, como la vida, uno planifica siempre su vida laboral. Mira, yo quiero irme por este lado, quiero empezar a ganar esta plata, quiero invertir en esto. Uno tiene que saber que uno va a llegar a una edad en que va a tener que pensionarse, y obviamente es importante haber planificado desde antes lo que uno quiere hacer. Entonces, lo que estás haciendo tú, por ejemplo, con estos videos es súper bueno, porque en general no se tocan mucho estos temas. El tema del APB, el tema de me puedo jubilar antes o pensionarme, perdón, antes, anticipado. Todos estos temas son importantes, que no hay mucho conocimiento respecto a ello, y mientras antes uno los conozca, creo yo que es mejor, porque uno puede planificarlo más. Es distinto conocerlo ya cuando uno tiene 50, 60 años, que conocerlo al comienzo, porque uno puede planificar de mejor manera. En base a eso te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees que la mejor edad para buscar la asesoría de un asesor previsional? Cuando está a punto Yo de creo que cuando jubilarse, uno está partiendo, cuando uno o está sea, partiendo. hay dos etapas. Yo creo que hay dos etapas claves, como si bien en todas es como súper importante, y en todas serviría y sería de ayuda, porque obviamente que depende mucho del contexto de cada persona, lo mismo que hablamos antes. Quizá hay una persona que a los 40, 40 y tantos le serviría bastante una asesoría, porque justo está en esa etapa en que no sabe mucho qué hacer con su dinero, con su APB, hay mucho desconocimiento. Pero si me pregunta a mí, claro, cuáles son las edades clave, yo diría que al comienzo, como el poder planificarlo cuando uno está recién empezando la etapa laboral, como para poder planificarse bien hasta el momento de pensionarse, y la etapa misma de la pensión, que ahí justamente es como es la etapa más importante de todo el sistema, que ahí nosotros, por ejemplo, hacemos proyecciones en base a lo que la persona tiene en el saldo, a lo que pudo haber ahorrado en APB, en depósitos convenidos. Hacemos proyecciones de qué modalidad le conviene más, en base a las preferencias de ellos. Como te decía, netamente no hay una única verdad, sino que depende de lo que quiera cada persona. Hay personas que buscan mantener, por ejemplo, siempre la propiedad de sus fondos, no les gusta perder el concepto de heredabilidad. Hay otras personas que dicen, me da lo mismo, mira, yo quiero jugar con esto de la cláusula de aumento en la renta vitalicia, quiero recibir mucha más plata al comienzo, mis primeros años, quiero ir la vida y después veremos. Entonces, la verdad, esas dos etapas en la vida activa, si tú me preguntas, cuando la persona está trabajando al comienzo, es bien, bien importante. Y obviamente ya cuando está por pensionarse, que también esa es fundamental, es clave. Pablo, yo me imagino que después de ver este video, mucha gente va a quedar interesado con respecto a la búsqueda de un asesor financiero. Para aquellas personas Uh-huh. que quieran contactarte, que quieran recibir una asesoría de tu parte, ¿existe algún lugar donde te puedan contactar? ¿Algún mail? ¿Quizás alguna página web o algún Instagram? Sí, mira, yo partí hace poco, soy nuevo en esto de las redes sociales, eh, pero tengo un Instagram que es @asesoríasgajardo.
Una página web que también ahí me pueden encontrar es www.asesoriasgajardo.cl y un correo también, contacto@asesoriasgajardo.cl. Por cualquiera de esas tres modalidades me pueden encontrar. Y feliz de, si tienen alguna duda, porque al comienzo es difícil entender un poco qué se hace, hasta dónde uno puede llegar con el tema de la asesoría. Ningún problema, nos podemos juntar para yo explicar de mejor manera qué consiste, y ahí ver si la persona lo requiere o no lo requiere. Y ahora, como, mira, la verdad es que yo creo que hay mucho, es un mundo, el tema de las pensiones es un mundo, pero para como centralizarlo y partir de una base, ¿cómo podrías explicar la diferencia entre los tipos de fondos, como el fondo A, el B, el C, el D y el E? Ya, mira, bueno, los multifondos se crearon, y esto ya ahí empieza más la parte más financiera, pero multifondos se crearon para aumentar el valor esperado de las pensiones que acumulan las personas al momento de pensionarse. Es decir, hacer una cartera más acorde a las distintas edades que iban teniendo las personas, y al nivel de riesgo que ellas también querían soportar, porque obviamente no todos somos iguales y cada uno tiene un nivel de riesgo distinto, una versión al riesgo distinta. Entonces, lo primero contar que, bueno, hay 5 multifondos, que es el A, el B, el C, el D y el E. Cuando uno no está pensionado, en los hombres hasta los 55 años y en las mujeres hasta los 50 años, uno puede estar en cualquier multifondo, cualquiera de los 5. A partir de los 56 en los hombres y de los 51 en las mujeres, ya uno está entre el B, el C, el D y el E, y ya cuando uno se pensiona, uno elige entre el C, el D y el E, que son los menos riesgosos. ¿Y aquí me refiero con menos riesgoso, más riesgoso? Bueno, la gente que te sigue, obviamente que tiene conocimientos o tiene más conocimientos que el promedio quizás en temas financieros, en temas de inversiones. Entonces va a conocer un poco a qué nos referimos con esto, pero igual es importante por si alguien no conoce. Existe la renta variable, la renta fija. La renta variable, que son acciones, son instrumentos de mayor riesgo que en general tienen una mayor rentabilidad si uno los aguanta una mayor cantidad de tiempo. Si uno pone un histórico, muchos años, la renta variable tiene mayor rentabilidad que la renta fija. Aquí estamos hablando con renta fija, depósitos a plazo, bonos, etc. Entonces, se hicieron estos multifondos para ir separando de acuerdo a qué es lo que quería la persona, si quería algo más riesgoso o menos riesgoso. El fondo A tiene límites máximos y mínimos de inversión en renta variable. La renta variable, como dijimos, eran acciones, y ese tipo de instrumentos. Entonces el fondo A, por ejemplo, tiene un límite máximo de inversión en renta variable de 80% y un mínimo de 40%. O sea, se tiene que mover ahí, entre 80 y 40. El B, entre un 60 y un 25. El C, entre 40 y 15, va bajando como ven. El D, entre 20 y 5. Y el E, por ejemplo, que es el menos riesgoso, entre comillas, va entre un 5 y un 0%. O sea, máximo puede tener un 5% en renta variable. El resto es renta fija. Entonces así se creó este sistema como para poder segmentar a las distintas opciones que pudiese tener la gente en base al riesgo que ellos querían tener. No sé si expliqué Sí, si no, sí mayor. se entiende, pero ahí hay que estar de acuerdo o no estar de acuerdo es otro tema. Eh, Eh, esta es la teoría. La teoría es la teoría financiera es lo que sustenta el sistema, es la teoría. básicamente. Sí, sí, sí. Es Pero la teoría. ahora, hablando de riesgo, si uno compra una buena acción a un precio regalado, yo creo que existe un riesgo cero. Pablo, cuéntame. eh, con respecto a la esperanza de vida, la mayoría de la gente dice, ¿para qué le voy a entregar mi plata a la AFP? ¿Para qué voy a guardar plata en el APB si la AFP me calcula una esperanza de vida de 200 años, 120, etcétera, etcétera? Cuéntanos, tú desde la mirada objetiva y desde la mirada del conocimiento, ¿cómo es que calculan la esperanza de vida de una persona la AFP, la administradora de fondos de pensiones? Esa es buena pregunta porque también fue un tema como bien bullado en todos estos años, el tema de los 110 años, que uno lo calcula hasta los 110.
eso no es tan así, o sea, no significa que uno le van a entregar la misma pensión hasta los 110 años y no funciona así. Eh, Primero, todo esto se calcula según tablas de mortalidad. Se hacen tablas de mortalidad que duran 6 años, están activas durante 6 años y después nuevamente se recalculan y se ven. Las tablas de mortalidad, por ejemplo, hoy en día dicen que un hombre de 65 años, vive en promedio, un promedio, hasta los 86,5 y la mujer a los 60 años vive en promedio hasta los 90,7. Se calculan en esas edades porque esa es la edad legal de pensión de vejez del hombre y la mujer. Esta tabla la construye la Superintendencia de Pensiones en base obviamente a datos que van aportando de estadística del INE, por ejemplo, o apoyo técnico ahí de la OCDE. Entonces, lo que se hace es que se toman estas tablas de mortalidad que dicen cuánto vive en promedio, se le asignan probabilidades de vivir hasta en cada una de esas edades, y a partir de eso, de las probabilidades, se construyen las pensiones. Es decir, por hacer un término quizás más gráfico, si uno tiene como el bolsón ahí del saldo, obviamente si la probabilidad de vivir a los 110 años en el hombre sea ínfima, no sé, 0,01, obviamente se va a entrar este ponderador a la pensión y la plata que se ha guardado de ese saldo por si llegase a vivir a los 110, también va a ser ínfima. Entonces no es que se calcule y se guarde tanta plata al final. ¿Y por qué se hace esto? Porque imagínate si todos calculáramos las probabilidades de vivir hasta en el promedio, por ejemplo. ¿Qué pasa con todas las personas que siguen viviendo después de ese promedio? Con fondos quedarían sin fondos, saldo cero en sus fondos. ¿Quién se haría cargo? Ahí tendría que hacerse cargo el Estado, pero no es un tema como llegar y ponerlo tan a la ligera. Hay cálculos, el Estado también tiene su presupuesto, que con la PGU también había ¿cómo se llama? Un aporte bien importante a lo que se venía haciendo. Entonces no es llegar y hay temas bastante técnicos, creo yo, que se toman como a la ligera hoy en día, como de bajar la edad de, por ejemplo, o sea, bajar el tema de las tablas de mortalidad, que no duren hasta los 110, pero no se piensa mucho en qué se va a hacer con esas personas que queden con saldo cero y que sigan viviendo. Entonces, hoy en día se habla con un seguro de longevidad que entre a aportar ahí, pero tampoco he visto cálculos muy certeros de cuánto costaría realmente eso. Entonces, bueno, justo ahora con el tema de la reforma de las pensiones se piensa hacer muchos cambios, ahí ya va un capítulo nuevo de todos los cambios que se quieren hacer el sistema. Pero lo que tenemos hasta ahora es, como te decía, tablas de mortalidad que calculan probabilidades. Entonces, no es tan así como dice. Ya vos, Pablo, entonces cuéntame. ¿Sabes que tengo una confusión mental? Existe un término que se llama jubilación anticipada y algo que se llama excedente de libre disposición. La verdad es que, si te soy sincero, no tengo mucha idea de qué. ¿Me podéis dar como una explicación? Así como cuál es la diferencia, en qué se caracteriza. Perfecto. Mira, por el tema de jubilarse anticipado o pensionarse anticipado, hay varias como excepciones a la regla. Porque, o sea, por ponerte un ejemplo, hay 3 tipos de pensiones, que es la de vejez, la de invalidez y la de sobrevivencia. Y claro, una persona se podría pensionar anticipado si califica bajo la norma de la pensión de invalidez, por decirte un término. Ahora, yo sé que tu pregunta va más específica al tema de vejez anticipada. ¿Cómo yo me puedo, que es el clásico tipo de pensión el más común? Si uno va a ese tipo de pensión, que es la vejez anticipada, uno tiene que cumplir ciertos requisitos, que son prácticamente los mismos que los requisitos del excedente de libre disposición, y ya voy a explicar en qué consiste. Pero para jubilarse anticipadamente por vejez, los requisitos básicamente es que la pensión alcance para cumplir con el 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años o 120 meses anteriores,
Y el segundo requisito, que es que la pensión resultante sea mayor a 12 UF. En el caso del el primer requisito, que es el promedio de las remuneraciones, es súper importante cómo se hace el cálculo. Porque, por ejemplo, lo que se lee mucho, que es como, no sé si lo has escuchado, pero como se genera un promedio de los últimos 10 años, y al final uno tiene que cumplir con una pensión que equivale al 70% de ese o más, lo que la gente pretende hacer es como bajar un poco ese promedio, cosa de que se pueda pensionar antes. Y no es tan así, porque no es llegar y tirar un promedio de los últimos 10 años así como si nada. Si es que el sistema aguanta hasta 16 la una, o cotizaciones en cero. Si ya uno tiene más de 16 cotizaciones en cero, ahí ya implica una otra fórmula que al final uno le va castigando la laguna, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo durante los últimos 10 años gané, por inventarte, 2 millones, y digo, ya, quiero bajarme ese promedio, no sé, no me hago el contrato, o la gente, no, sé que me pago por fuera, y así me aparece en cero, y empiezo a bajar el promedio. No va a ser tan así, porque el promedio va a aguantar hasta 16 de esas cotizaciones en cero, o esas lagunas en cero, y después ya empieza a castigar. Así que el que quiera hacer el juego así de bajar el promedio para poder calificar para la vejez anticipada, ahí hay que tener ojo. Máximo 16. Eso, eso como primer cosa, como un disclaimer. Respecto al excedente, el excedente de libre disposición son prácticamente los mismos requisitos. Tener que la pensión cumpla el 70% del promedio de los últimos 10 años, y de la remuneración imponible de los últimos 10 años, y las 12 UF. Pero que el excedente de libre disposición es el saldo, es el remanente que queda al final en caja, que no se ocupó en las pensiones, y que la persona puede libremente disponerlo, libremente lo puede sacar. Esa es la diferencia. Entonces uno puede estar recibiendo la pensión de vejez anticipada y retirar el excedente, valga la redundancia, el excedente que es de libre disposición. ¿Este excedente implica que sea libre de impuesto? No. Eso también es súper importante, porque la gente puede llegar, pescar el excedente, sacarlo, y después le toca pagar los impuestos en el global complementario el año siguiente, y ahí hay problemas. Entonces, hay excepciones, sí. Hay cosas hay elementos que no pagan impuestos. ¿Y cuáles son estos? Justamente como hablamos del tema del APB, el APB se rige por que a todo esto es bien complejo esto, voy a tratar de simplificarlo, pero cuando se solicita el excedente de libre disposición y la vejez anticipada, lo que se hace es que se arma un cuadro. Y a medida que fueron saliendo leyes, cada ley fue tributando estas cosas de distintas maneras. Entonces, por eso se fueron dividiendo según en qué edad, en qué año se crearon estos elementos. Entonces, por ejemplo, el APB, voy a ir al APB, que es lo que nos convoca al final. El APB influye si es que estas cotizaciones fueron hechas antes del 7 de noviembre del 2001 o después. Eso es lo primero. Si es que fueron hechos antes, ahí se tiene que acoger a una ley, que es el sexto transitorio de la ley 19.768, que al final esto hace que pueda retirar eso y se pague un impuesto que la verdad es que la fórmula es un poco más compleja, pero es un impuesto del Menor. 10% del excedente que uno... Entonces es bien complejo, pero paga cierta tasa impositiva. Y si uno se acoge a este régimen, ahí tampoco los depósitos convenidos no se podían retirar, así que eso pasó a la pensión. Si es que uno tiene APB después del 7 de noviembre del 2001, que me imagino que la mayoría de las personas que ven tu canal van a estar en este segmento, esto lo que viene después del 7 de noviembre del 2001 también se divide en dos: los que tienen 48 meses de antigüedad o más, o los APB que no tienen 48 meses de antigüedad o más. Entonces, nos vamos a los que tienen 48 meses de antigüedad o más. Esos se rigen por el 42 ter, que se llama. El 42 ter, ¿qué es?
la persona puede elegir dos modalidades. Puede retirar 800 UTM en un año, como un retiro único, y eso queda libre de impuestos. O bien la persona puede decidir ir retirando 200 UTM por año, en parcialidades, con un máximo de 1200 UTM. Entonces, en uno retiramos 800 de una vez, en el otro retiramos como máximo 1200, pero tienen que ser en parcialidades de 200 máximo, para que sea libre de impuestos. ¿Me entiendes? Y tiene que cumplir los 48 meses de antigüedad. Y Yo eso sé que es un poco complejo, pero eso al jubilar, como un para excedente. retirarlo como excedente. Ya. Para retirarlo como excedente de libre disposición y no pagar impuestos. Perfecto. Y por ejemplo, Porque obviamente que todo lo otro que se retire como excedente va a tributar. Entonces ahí se hace una declaración como jurada ahí al Servicio de Impuestos Internos, donde, como te digo, se divide entre cada una de las cosas, y la verdad es que es bien ameno, es bien fácil como saber. la mayoría de nosotros que estamos acá, yo sé que Carlos, Uh-huh. por ejemplo, Carlos, que es de Independencia Financiera, quiere ocupar el APB para jubilarse anticipadamente con una edad máximo 45 años. Cuéntanos, ¿eso se puede hacer? Todos nosotros hemos escuchado, sí, sí se puede, pero es real, es cierto. Y si es que se puede, bueno, puede que se pueda, pero una cosa es que se pueda y otra es tener el poder adquisitivo de poder hacerlo, ¿se entiende? Se puede No, quizás se por entiende, se ley, entiende. pero quizás tus finanzas nunca van a dar para hacerlo a una edad así. Uh-huh. Cuéntanos, ¿es real esto? ¿Es muy difícil? Se puede, pero es poco probable, por lo mismo que decíamos, porque al final lo que uno tiene que entender es cómo funciona la pensión. La pensión funciona en el sentido de que uno tiene un saldo, a ese saldo, para calcular la pensión se le aplica una tasa, que es una tasa que se calcula según que va cambiando a cierto tiempo, que la calcula el Ministerio de Hacienda, Previsión Social, en base a el histórico de los multifondos y a los bonos libres de riesgo. Entonces, ellos arman esta tasa. Esta es la tasa que se actúa como para calcular el monto de las pensiones. Entonces, tenemos el saldo, tenemos esta tasa que se le va a aplicar a este saldo, pero uno tiene que decir, ya, y este saldo lo tengo que dividir en los años de vida que me van a quedar. Por ende, mientras antes yo me quiera jubilar, más años tengo que yo poder soportar con la pensión, y a los beneficiarios también de sobrevivencia. ¿Qué son los beneficiarios de sobrevivencia? El sistema no solo calcula la pensión tuya, calcula la pensión tuya y calcula la pensión para que en caso de que fallezca hayan beneficiarios de sobrevivencia de tu caso. Que en la mayoría de los casos son las cónyuges, los hijos, madre o padre de afiliación no matrimonial, incluso los mismos padres pudiesen ser objeto de beneficiarios de esta pensión de sobrevivencia. Entonces, igual se tiene que guardar parte de ese saldo, no se ocupa todo ese saldo en tu pensión, se ocupa la mayor parte para tu pensión, pero también se guarda una parte para, como te digo, financiar estas pensiones de sobrevivencia en caso de que pudiese fallecer. Entonces, de que se puede, pero es bien difícil, porque imagínate que todos esos años que hay que cubrir para ti y para los potenciales beneficiarios de sobrevivencia, y además de eso, tener que cumplir primero el 70%, que una pensión que sea el 70% del promedio de las últimas remuneraciones, y además que sea mayor a 2 UF, porque claro, uno puede decir, mira, puedo tener quizás los primeros años trabajé por el mínimo, por ejemplo. Entonces, claro, el 70% de eso quizás me alcanza. Quizás no necesito tanta pensión. Pero a su vez se tiene que aplicar las 2 UF. La pensión tiene que ser mayor a 2 UF. Entonces, es un juego bien complicado. Mientras antes uno quiera jubilarse o pensionarse, más complicado es. Yo igual le recomiendo a la gente que esté interesada como en hacer proyecciones y ver más o menos cuánto necesita, o se puede o no se puede. Bueno, si no quiere contactarse con un asesor previsional,
ellos tienen la posibilidad de meterse, por ejemplo, a la superintendencia de pensiones. Ellos tienen un simulador de pensiones, una proyección que hace de cuál podría ser la pensión estimada. Tienen que ir anotando más o menos edad, los distintos multifondos que tienen invertidos, si tienen APB, no tienen APB, cuál es su saldo, y ahí ellos mezclan todo, ellos hacen las fórmulas y proyectan todo para ver más o menos cuál es la pensión que uno debería tener en base a esas variables. Mira, Porque la verdad, como les digo, son tantas variables que es meter toda una juguera que es súper complejo hacer el cálculo. mira, yo le hago más fácil la pega a la gente, le digo que se metan a tu página web y que ahí soliciten tu asesoría. Vale, Felipe. Entonces, seamos sinceros. Lamentablemente, es poco probable que una persona pueda hacer la jubilación a los 40 años con el APB. Muy poco probable por temas financieros. Porque, como nos cuenta aquí Pablo, eh, tenemos que tener una carga para nuestros sobrevivientes. Aparte de eso, tenemos que juntar el 70% de nuestras últimas 120 cotizaciones. Y eso le tenemos que sumar un factor de. Tenemos que meterle más estrés a nuestra fórmula, considerando que nos vamos a jubilar a una edad muy anticipada. En base a eso, recientemente escuché que ese número que tú estabas diciendo, que la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba, también variaba de acuerdo a. Tú me dijiste que variaba de acuerdo a la tasa libre de riesgo, que eso la da el Banco Central ahí con la TPM, etcétera, etcétera. Pero también vi que variaba como mes a mes, con un video que vi recientemente de análisis técnico desde cero. Que dependiendo del mes, tú podías hacer como. Bien, yo no sé si sea cierto, por eso te lo pregunto, y aquí aprovechando la ocasión que tengo un asesor especializado en el tema. Que si tú te jubilas en cierto mes del año, tienes una tasa libre de riesgo distinta. Y si tú quieres, por ejemplo, si yo te jubilaras hoy, que las tasas libres de riesgo están bastante altas porque los préstamos de las TPM están en niveles históricos, especialmente ahí con la Fed, aunque la Fed no nos toca mucho a nosotros, pero no está de más mencionarlo. Si nos jubiláramos hoy, nos jubilaríamos con una tasa libre de riesgo muy elevada, lo cual disminuiría nuestro porcentaje de pensión. Pero existe una forma de hacer el recálculo de esto, que es pidiendo el traspaso de nuestros fondos de, no sé, una cuenta 2, aunque sean 2 lucas, a nuestra cuenta obligatoria. ¿Es cierto esto? Eh, hay varios temas y son todos buenos temas. Primero, ¿se puede hacer un recálculo de las pensiones? A ver, Sí, se Pablo, puede. mira, ¿sabes qué? Esto podríamos dejarlo Ya, para sí. un nuevo video. No sé si te tinca, si es que en algún Sí, momento. sí, sí, porque entre. Sí, 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 sí. yo creo que la gente va a Eh, querer ver a Pablo. Y yo creo que con Pablo tiene hartos temas para poder orientarnos. Así que, ya sabemos, Pablo tiene una página web que es asesorías. asesoríasgajardo.cl, sí. El Instagram el mismo. Tenemos Instagram, una página web y aparte lo tenemos en Twitter. Yo voy a dejar todas sus redes sociales ancladas en el video y vamos a ver ese tema que la verdad es un tema súper interesante en un próximo video cuando Pablo nos pueda prestar más de su tiempo. Eso, fue un placer, Pablo, tenerte acá Oh, en este video. Muchas gracias por tu tiempo, la verdad, un tiempo súper valioso y una instancia súper educativa para mí y me imagino que para la audiencia también. Así que eso, me gustaría agradecerte a ti por la invitación. Un saludo también a todos los que nos van a ver y creo que es un tema muy importante que no se toca mucho. Así que encuentro que es una súper buena iniciativa la que estás haciendo tú, Felipe. Aparte que los otros videos de inversiones están también buenos, también los recomiendo harto. ya, Pablo, muchas gracias por todo. Un placer. Ya, Felipe, oye, que estés bien.